Bendiciones a todos. En este momento vamos a iniciar con la introducción general al libro de Job. En el bosquejo ustedes tienen algunos puntos que vamos a estar discutiendo y vamos a estar exponiendo. Podamos conocer un poco el libro desde afuera, antes de adentrarnos, antes de sumergirnos en el libro. Y voy a iniciar primeramente indicando que el libro de Job forma parte de lo que conocemos como literatura sapiencial, de Oriente y por supuesto la literatura sapiencial hebrea, antigua. Los libros sapienciales del Antiguo Oriente y en particular los bíblicos nos ayudan a incrementar nuestra forma y nuestra perspectiva de ver la vida, sobre todo la vida individual. No estamos hablando a nivel de naciones, sino con el entendimiento personal individual sobre situaciones cotidianas y diarias. Eso es lo que es sabiduría. El libro de Job habla acerca de un personaje y algunos amigos que tratan de increparlo por algunas situaciones particulares que vamos a ver más adelante, y su manera de interactuar emana sabiduría de parte y parte siempre. Ellos están en debates, en disputas, dando exposiciones sobre criterios y sobre pensamiento, y esto es lo que hace que el libro de Job esté clasificado entonces dentro de los libros sapienciales. En la Biblia, estos libros sapienciales están conformados, para los que toman nota, allí tienen algunos apartes donde pueden escribir, está Job, está el libro de Proverbios, está el libro de Eclesiastés, algunos salmos, no todos los salmos, está el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos considerar como ejemplo los proverbios y las parábolas enseñadas por el Señor Jesús. Cuando estamos escuchando al Señor Jesús, podemos ver que Él está enseñando desde la sabiduría, desde el tipo de literatura sapiencial. Él se hace referencia, o Él mismo es referencia en la forma como nos enseña. Este libro creo que es sencillo y es relevante que podamos comprender que nuestro canon cristiano en el Antiguo Testamento está unido íntimamente con el canon hebreo. Está unido con lo que es la Tanaj, donde están los escritos, donde están los Ketubim, donde está la Torá. La Tanaj hebrea está dividida en 3 secciones. Cada una de estas secciones cuenta con algunos libros, en particular el libro de Job, en la sección de los escritos, hace vida dentro de esta sección con el libro de Salmos y Proverbios. Pero el orden del canon hebreo difiere del orden del canon cristiano. En el canon hebreo está ordenado Salmos, seguido por Job y a su vez seguido por Proverbios, mientras que en el canon nuestro, en el canon cristiano, está ordenado el libro de Job primeramente, posteriormente el libro de Salmos y como tercer libro el libro de Proverbios. Esto quiere decir que hay una diferenciación en el orden que tenemos nosotros los libros. Quiero atajar aquí un poco para que podamos comprender que la manera en cómo se editaron los cánones, tanto el canon del Antiguo Testamento para los cristianos como la Tanaj judía, y la forma como nosotros llegamos al canon del Nuevo Testamento, tienen muchos paralelos, muchas semejanzas, muchas similitudes, pero también tienen algunas particularidades. Aunque nosotros como cristianos creemos en la Tanaj hebrea, o sea, en los libros del Antiguo Testamento, la manera en cómo fueron ordenados los libros en la Tanaj hebrea difiere grandemente de la forma como están ordenados nuestros libros. Rápidamente, este estudio no es para entrar en el tema de canon bíblico, pero creo que es interesante que ustedes puedan saberlo. La Tanaj hebrea está clasificada en 24 libros bíblicos. Nosotros en el Antiguo Testamento contamos con 39 libros bíblicos. No es que tenemos más libros que ellos, ojo, es que algunos libros como por ejemplo Josué y Jueces forman parte de un solo libro, Nehemías y Esdras forman parte de un solo libro. Estos son algunas particularidades de cuáles son parte de nuestras diferencias. El libro de Job, en nuestro caso, algunos han tratado de encajonarlos en el género del libro. La clasificación del libro de Job está en los libros de sabiduría,
De este tipo de libro de sabiduría hay géneros diferentes que pueden manejarse. Por ejemplo, tenemos el género narrativo, el género de disputa, tenemos el género de cantos o de himnos, tenemos el género, en el caso apocalíptico, tenemos el género profético. El libro de Job ha sido un poco difícil tratar de encajonarlo en un solo de los géneros. Yo voy a solamente a mencionarles 5 de los géneros en los cuales nosotros vamos a encontrar dentro del libro de Job. Está la queja y la reconciliación. En el segundo punto tenemos, en el segundo género está el discurso escolar. El discurso escolar es lo que se utiliza cuando un profesor o cuando un maestro está enseñando a un alumno. Nosotros vamos a ver en el libro de Job, pareciera que el libro fue redactado de tal manera quienes lo leemos nos alimentáramos como unos estudiantes de un maestro sabio, por supuesto guiado por Dios. El libro de Job también cuenta con el género de comedia, comedia amarga, comedia de frustración. El tipo de comedia no es solamente para reírnos, la comedia tiene la particularidad de mover las emociones de quienes la leen o quienes la ven. Otro de los géneros que podemos encontrar es la ironía. Constantemente vemos en el libro de Job ironía. La ironía, por cierto, muchas veces en forma de preguntas. Estas preguntas tipo retóricas irónicas permite que haya una secuencia en la participación y en la coacción de las personas que forman parte de los diferentes disputas. Y por último, dentro de estos ejemplos, porque hay algunos otros, pero solamente vamos a tocar 5, está el relato épico. Cuando leemos bien el libro de Job y terminamos de leerlo y pasamos por la amargura, por la tristeza, por la alegría, por el reconfortamiento de todo lo que le pasa a Job en particular, nos damos cuenta que toda la sumatoria de la historia completa nos lleva a ver a Job como un héroe, a un hombre que es un héroe de la fe y que para nosotros representa un eslabón importante e interesante dentro de nuestra fe. Otros asuntos literarios están las metáforas, y quiero mencionar otro adicional, están los proverbios o lo que se llaman citas populares. En el libro de Job hay paralelos muy interesantes con el libro de Proverbios sin llegar a tocar el libro de Proverbios, o sea, sin que sean los mismos versículos, los mismos versos. También tenemos algunas otras figuras gramaticales que en la medida en que vayamos desarrollando el estudio, pues yo se las voy a ir mencionando y ustedes van a poder seguir anotando. En este tiempo lo que quiero es que podamos tener un resumen y que usted pueda comprender la magnitud del libro maravilloso en el que vamos a entrar a estudiar. Como punto número 6, esta forma, la forma de la obra, se llama la forma ABA o ABA en sus siglas en inglés, que tiene que ver con lo que es prosa, poesía y prosa. El libro tiene un prólogo en prosa. El desarrollo del libro, la masa crítica del libro está en poesía, escrito de una manera poética. La parte final del libro está escrito en forma de prosa nuevamente. Muchas veces, como cristianos, cuando comenzamos a caminar con el Señor, creemos que el autor encendió una vela, tomó una pluma con un tintero, tomó una piel tal vez o un pergamino y entonces esperó como una secretaria a que Dios comenzara a dictarle todas las cosas. Tal vez tenemos en la cabeza eso y creemos que el mismo Job agarró y le dijo: ok, Señor, aquí estoy, ahora díctame, y comenzó sencillamente a escribir lo que Dios le fue dictando. No es de esta manera en como la Biblia fue editada, es mucho más complejo que esto, porque la inspiración divina implica que Dios estuvo en todo el proceso de edición, de copiado y determinado la edición para que la doctrina y la enseñanza fuera transmitida a los que iban a escuchar originalmente, primigeniamente, cada uno de los autores bíblicos, y en el camino hubo procesos de recopilación de información, porque Dios, en su sabiduría, lo imperfecto que somos como seres humanos, hizo una revelación progresiva de sus principios, de su teología, de la verdad, y es parte de lo que nosotros debemos comprender. Tenemos entonces que darnos cuenta de que Job no es una obra improvisada. Esto es clave. Fue una obra que tuvo un prólogo y un epílogo escrito en forma de prosa, y el contenido general del libro, el desarrollo del libro, está en forma de poesía.
Entonces quiere decir que cuando se está editando este libro inspirado por el Espíritu Santo, el autor de este libro sabía lo que estaba escribiendo en la forma que lo estaba escribiendo. Aquellos que escribimos, aquellos que tomamos tiempo para escribir estudios o devocionales o disertaciones teológicas o escribir artículos, etcétera, sabemos lo difícil que es hilvanar un tema. Hay que empezar con una introducción, hay que poner un bosquejo, tenemos que decir cuáles son los puntos principales, al final dar una conclusión y eventualmente dar recomendaciones. Eso es lo que es un ensayo. El ensayo tiene una manera de escribirse, igual que una carta. En una carta te pone el encabezado, posteriormente a quién se le está dirigiendo la carta, una introducción, el desarrollo de la carta y la despedida. De esta misma forma, en la época en que se redactó, que se editó el libro de Job, el autor estaba consciente de esto, complementando la inspiración que el Espíritu Santo le estaba dando. El autor tenía sus propios recursos en cómo iba a escribir el material que Dios le estaba inspirando a escribir. Un segundo aspecto que quiero compartirles: nosotros provenimos de una cultura donde veíamos los picapiedra, por ejemplo, en mi época, y entonces nos hicieron creer que los hombres de las cavernas, que los cavernícolas, eran poco más que monos, un poquitito más que monos. No, ellos no sabían leer, no sabían escribir, no sabían lo malo, no sabían lo bueno, no sabían lo que estaban haciendo. Eventualmente pudiéramos compararnos como un niño. Los cavernícolas de hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, era como son los niños pequeñitos hoy, que no sabían medir la distancia, ni el tiempo, ni saber qué era lo bueno, ni conocer qué era lo malo. Y esto es un paradigma que nosotros necesitamos romper en nuestra cabeza. Desde hace 2000 años antes de Cristo se han descubierto en Ugarit, en Ebla, la biblioteca más grande de la zona, con tablillas escritas donde habían contratos, donde habían matrimonios, donde habían herencias. Y ya hace 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años, ya los seres humanos hacían negociaciones. Estaba el código de Hammurabi, que código el cual parte conozco por mi profesión. Tuve que hacer algunos estudios del código Hammurabi con respecto a las áreas de administración y de indemnización de daños a terceras personas. Habían códigos de comercio ya hace 4000 años, 4000 y tantos años. Quienes estudian los tipos de escrituras van a saber entonces que también contamos con letras cuneiformes, contamos con palo hebreo, con hebreo cuadrático, que es mucho más reciente, tipos de letra desde hace 5000 años. Quiere decir que esto del hombre de las cavernas, por supuesto, está contrario a la revelación bíblica, porque la escritura dice que Dios formó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, y Dios los dotó y los capacitó de lo que ellos necesitaban saber para poder sobrevivir. Eventualmente, por ejemplo, yo a veces cuando estoy comiendo tipo de comida que a mí me gusta, yo le pregunto a mi esposa cómo habrá sido para que el hombre supiera cómo cocinar los frijoles. Y hago una pregunta retórica y mi esposa inmediatamente me ataja y me dice: Dios le dijo cómo cocinar los frijoles. Es bien interesante que nosotros podamos comprender esto, porque, repito nuevamente, cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, pareciera que nos estuviéramos acercando, muchas veces, no digo que todos los cristianos, pero pareciera que nos estuviéramos acercando a personas que tenían capacidades intelectuales inferiores a nosotros. Cuando adentremos en el libro de Job, ustedes se van a dar cuenta que es todo lo contrario. Tenían una capacidad impresionante de crear en su mente. Nos vamos a deleitar en la manera, no por supuesto del sufrimiento de Job, sino en la manera en cómo definitivamente Dios transmitió su verdad bíblica a través de los libros sapienciales, y en este caso en el libro de Job. En el punto número 7 de su bosquejo de esta introducción general al libro de Job, tenemos el contexto geográfico. Job ocurre, y dice el versículo 1, en Uz, como está escrito allí, UZ. También es escrito como HUS, o también es escrito solamente como US. Se han encontrado diferentes acepciones de este nombre en los diferentes idiomas antiguos, idiomas semíticos por cierto. Vamos a adentrarnos un poco más en el próximo audio. Cuando comencemos en el capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a hablar entonces acerca de Uz. Por el momento puedo
indicarles que nuestro acercamiento investigativo nos ha llevado a la conclusión de que este Uz es aquel que se encontraba al este de Israel, específicamente en la tierra de Edom, al sureste de Israel y al sur de Moab. En cuanto al contexto histórico, este está dado aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de lo que conocemos como el período patriarcal, un concepto que deben anotar, que es muy consecuente. Sencillamente habla del período en que se desarrollaron los eventos y las actividades de los padres, en particular de Israel, por eso se llama de patriarcal, pero estaríamos hablando desde la época, desde Noé, de lo que fue la nueva creación humana, hasta los periodos de los 12 hijos de Jacob. Probablemente esté muy cercano al periodo de Jacob más que al periodo de Abraham o Isaac. Eso también lo vamos a ver con algunas evidencias internas. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, Ezequiel habla acerca de 3 hombres históricos y 3 hombres especiales y particulares. En uno de ellos es mencionado como Job. Esto nos lleva a pensar que Job ya había sido conocido como una tradición para los judíos, para los israelitas, incluso antes del periodo del exilio, cuando el pueblo de Israel fue exiliado hacia Babilonia, hacia los persas. Hay unas evidencias externas también que nos llevan a pensar que el libro de Job es del periodo patriarcal y tiene que ver con los paralelos que existen tanto con el libro del Génesis, con nuestro libro del Génesis. Hay unos paralelos en la forma de escribir, en el contexto, pero también hay paralelos con la literatura ugarítica. Es bien interesante cuando hacemos estos estudios y esto es lo que nos lleva a concluir que el libro de Job está enmarcado dentro de los acontecimientos históricos ocurridos aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El versículo 14, libro de Ezequiel, del capítulo 14, dice lo siguiente: si en ella hubieran estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias almas, dice Adonai Yahvé. En el punto número 9 que tienen allí en su bosquejo, el autor es anónimo. El autor no se identifica en el libro de Job. No hay ningún problema con el hecho de que el autor no se haya identificado. El libro de Job definitivamente es un libro inspirado por todo el desarrollo de la trama y por todos los principios que se incluyen dentro de él. Era una manera, por cierto, en la antigüedad, era una manera muchas veces de presentar obras. Los autores no se identificaban o se identificaban con otro tipo, con otros nombres, con nombres alternos, etc. Aunque el autor no esté identificado y que aunque el contexto histórico está 1000 años antes de Cristo en el este de Israel, o sea, en Edom, a pesar de eso, hay un consenso en que el autor definitivamente era un israelita. Era un hombre con pensamiento israelita. Puedo decirle algunas características de por qué. El libro de Job fue inspirado por el Espíritu Santo y lo podemos ver justamente en la manera en cómo se expresa acerca de Dios, acerca de la verdad de Dios y en las doctrinas. Algo también clave es la manera en cómo se expresa hacia el sistema de sacrificios y cómo se expresa el respeto que tiene el autor hacia Dios. En otro orden de idea, podemos darnos cuenta, y ya a nivel un poco más experticia, de los recursos literarios utilizados, fueron utilizados por los autores de Eclesiastés, por los autores de Proverbios, y entonces podemos ver una gran similitud con el tipo de pensamiento hebreo. Otro asunto interesante en todo esto es en la perspectiva que da este autor sobre la soberanía de Dios. Al final del libro usted se va a dar cuenta de cómo el autor engloba la soberanía de Dios y evita que metamos a Dios dentro de una caja de fósforo. Por último, también allí el propio autor
podemos darnos cuenta que tiene un alto código ético y moral. Él está absolutamente convencido de lo que es la justicia divina. Esto nos lleva a pensar que este autor israelita, ¿por qué no trasladó la historia a Israel en lugar de dejar la historia en Edom? Sencillo, porque era ético, porque era moral, porque tenía temor de Dios y porque la historia realmente ocurrió y él tenía que, por supuesto, respetar la tradición del relato original, entendiendo un factor fundamental. El sufrimiento es universal. Ya les voy a decir por qué hablamos de sufrimiento. En el punto número 10, quise incluirles a ustedes lo que tiene que ver con la composición. La fecha de la composición, si bien es cierto que el contexto histórico hablamos de 1000 años antes de Cristo, también entonces tenemos que entender que la composición del libro como tal posiblemente fue completada o terminada entre los años 700 y 600 antes de Cristo. Estamos hablando del siglo 8, del siglo VII antes de Cristo, y entonces preguntaremos, bueno, pero ¿por qué de esta manera? ¿Por qué se terminaron las composiciones durante este tiempo? Bueno, nosotros tenemos que entender que el proceso de transmisión de las escrituras, de los principios, de los conceptos, de los relatos bíblicos, la transmisión en principio se hizo de manera oral. Si usted se da cuenta, Moisés, que nació 400 años posteriores a la época en que Israel llegó a Egipto, quiere decir que entonces ya había pasado bastante tiempo desde la creación. Cuando Moisés, Dios le revela las leyes y Dios le va revelando y le va mostrando que debía escribir la Torá, entonces usted podrá entender de que Moisés, por inspiración y revelación divina, escribió los acontecimientos que están en Génesis 1 y en Génesis 2, la creación. Estas tradiciones ya venían siendo pasadas de generación en generación, de Caín a Abel, a Set, de Set a sus hijos y de sus hijos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos, de una manera que hasta que existió la escritura pudieron haberlas pasado a tablillas y en estas tablillas haberse guardado y haberse pasado de generación en generación, hasta que después que el pueblo de Israel es liberado por inspiración del Espíritu Santo, es que comience a recopilar toda la información que estaba disponible en el propio pueblo, en los ancianos del propio pueblo, más lo que el Espíritu Santo fue diciéndole a Moisés que debía incluir, considerar dentro de los libros que él escribió, que en particular es el Pentateuco o la Torá hebrea, que son los primeros 5 libros de la ley. De esta misma manera, cuando ocurren estos acontecimientos con Job, inicia una tradición oral que fue transmitida de padres a hijos y posteriormente, por supuesto, al resto de las personas y de las naciones, de las tribus que vivían alrededor y transmitida también por nómadas. No sabemos con exactitud la manera en cómo se transmitió esta tradición, pero la tradición ya existía, sencillamente un autor inspirado por el Espíritu de Dios para el propósito divino de Dios de ilustrar y guiar al pueblo de Israel y por supuesto 4000 años después guiarnos y liderarnos a nosotros en su verdad bíblica. Dios permite entonces el término de la composición en manuscritos que fueron guardados, que fueron copiados tantas veces hasta que pudieran llegar a nuestras manos durante el día de hoy. Esto nos muestra la importancia de la preservación que Dios ha tenido de su palabra y de su verdad a través de generaciones y generaciones. El tema principal del libro de Job es el sufrimiento humano. Yo me uno a la mayoría de los expertos, de los teólogos, de los eruditos, tanto judíos como cristianos, con respecto a este tema. Definitivamente, cuando usted lea el libro de Job, a usted solamente le va a quedar una de las cosas en la cabeza, y es el sufrimiento que tuvo Job. Sin embargo, yo quería agregar, con mucho respeto, allí escribí 6 de los temas que considero que son adicionales a este principal tema que es el sufrimiento humano. El primer tema adicional es la relación entre Dios y Job. El libro nos muestra una relación entre Dios y Job que al principio se va a ver casi nula, pero que Job en todo momento estuvo
claro de que existía en todo momento, y aunque a pesar eventualmente que Job pareciera que duda de esta relación, es una relación que existe. Segundo, hay un tema acerca de la religiosidad, y este es un tema que nos atañe muchísimo a nosotros en el día de hoy, porque a veces creemos que existe una religión dentro del cristianismo, una denominación mejor que otra. A veces creemos que hay un evangélico mejor que otro, a veces creemos que hay un cristiano mejor que otro, incluso a veces creemos que hay un líder de alguna iglesia que es mucho mejor que otro, o que es mucho mejor dentro de la propia iglesia. Eso es un tema de religiosidad y es un tema de legalismo, y es un tema que queda en evidencia. Hay que leer todo el libro, hay que terminar el libro hasta el capítulo 42 para poder ver entonces los matices de la religiosidad expresado a través de los amigos de Job en cada uno de sus discursos. Un tercer tema es la enseñanza de la retribución. Es algo que no es nuevo para nosotros, porque nosotros estamos claros y convencidos que toda acción tiene una retribución. Eso nos viene en nuestro chip instalado automáticamente. Nosotros creemos que es así. Nosotros creemos que el que hace mal, le va mal. Y decimos que el que hace bien, le va bien. Sin embargo, los principios bíblicos, incluyendo el libro de Proverbios, que habla el libro de Proverbios le dice a los justos que no celen, que no envidien a los injustos cuando se hagan ricos y cuando se hagan millonarios. Hay algunos salmos que también nos invitan a esto. El libro de Job no se queda aparte, no se queda fuera. Los amigos de Job tratan de demostrar que la calamidad, el sufrimiento que Job está a punto de ustedes ver pasar, es específicamente por la impiedad o por el pecado que Job ha cumplido, o incluso sus hijos. Y esto es un tema relevante dentro de toda la lectura, pero es un tema de reflexión también para nosotros, porque no necesariamente la retribución es perfecta en todos los casos. Creo que si nosotros evaluamos nuestra vida y no nos comparamos con Hitler, por ejemplo, sino que nos comparamos con el Señor Jesucristo, vamos a comprender que nosotros mereceríamos el peor de los castigos por cada una de las cosas malas que hemos hecho. Cuando nosotros nos comparamos con gente mala, tendemos a decir, bueno, lo que pasa es que yo soy más bueno que él. Y nuestro orgullo y vanidad exacerbada terminan siendo protagonistas en nuestra vida. Sin embargo, cuando leemos el libro de Job, nos percatamos y percibimos que esta ley de la retribución está por debajo y por fuera incluso de lo que es la bendita y perfecta voluntad de Dios. Y eso lo vamos a tocar en su momento también. El cuarto punto son disputas entre amigos, disputas entre hombres sabios y temerosos de Dios. Esos son parte de los temas adicionales. ¿Cómo se da una disputa? Estos hombres atacaron y se defendieron con palabras de gran altura, de gran sabiduría, aunque no necesariamente eran correctas, eso lo vamos a ver al final, pero cómo se tiene que hacer una disputa entre creyentes. 5. Vamos a ver la soberanía de Dios. Está inserta dentro del sufrimiento humano, porque hay una pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento humano? Y la respuesta más clásica es porque Dios es soberano. Como quinto tema adicional tenemos la soberanía de Dios. Este tema es también relevante a lo largo de todo el libro de Job, porque nos hace ver que Dios no acciona de una manera, entre comillas, lógica con respecto al paradigma del ser humano, sino que más bien Dios acciona conforme a su propio paradigma, en su propia dimensión, y eso lo vamos a poder ver en el transcurso que estemos haciendo el estudio. Como último tema adicional está el limitado pensamiento y conocimiento del hombre sobre Dios. Los amigos de Job pensaron que tenían el monopolio absoluto de saber cómo era Dios, qué pensaba Dios, qué hacía Dios, y Dios al final del camino le demuestra a todos, incluyendo a nosotros los lectores, que Él es mucho más grande, mucho más profundo, mucho más soberano, mucho más amoroso, mucho más entendido de lo que nosotros jamás vamos a poder llegar a ser y a experimentar.
En el punto número 13 de este bosquejo, quería comentarles que he tomado también alternativa de poderles explicar a ustedes los diferentes nombres y títulos que se le da a Dios dentro del libro de Job. Por eso también estoy utilizando la Biblia textual, porque es bien importante que podamos comprender que los diferentes actores que están interviniendo en el libro de Job llaman a Dios dependiendo del momento y dependiendo del texto que están a punto de decir o que están diciendo. Algunos de los nombres y títulos que se utilizan para Dios son Elohim, Ha Elohim, Eloah, Shaddai o El Shaddai, Yahvé. Mientras que vayamos desarrollando la temática, yo voy a ir explicando qué significa cada nombre, qué significa cada título. Voy a ir entonces exponiendo y que podamos ver ciertamente la magnitud de la implicación que requiere cada uno de estos nombres. Vale mencionar que usted no necesita buscar otra Biblia, no se exponga a buscar otra Biblia. Usted con la Biblia que tiene, con la que regularmente la escritura, yo voy a ir diciendo dónde se están utilizando estos nombres o estos títulos, y usted si quiere puede en un cuaderno, en este bosquejo, en la propia Biblia, pues irlo anotando. Tengo a disposición una Biblia permisada por la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que es la BTX3, que puedo suministrarla gratuitamente. Usted también la puede buscar a través de la página web. En internet también existe el biblegetaway.org, y a nivel de app usted puede descargar la aplicación de YouVersion y ahí tiene también varias cantidades de Biblias que puede utilizar para concepto de estudio. Número 14. Yo allí en el bosquejo les estoy dando bosquejo general del libro de Job. Hice una división del libro de Job para que podamos entender cuáles van a ser las próximas semanas, cómo nos vamos a encontrar y cuáles puntos vamos a tocar. Número 1 está el prólogo. El prólogo está formado por el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. Este prólogo, que está en forma de prosa, yo lo he dividido en 6 secciones. El prólogo terrenal, porque ocurre un evento en la tierra. Está el prólogo celestial, está y la introducción a la prueba, que está en Job 1 del versículo 6 al 12. La primera prueba en el capítulo 1 versículo 13 al 22. Introducción a la segunda prueba en el capítulo 2 versículo 1 al 6. La segunda prueba de Job en el capítulo 2 versículo 7 al 10. Y la introducción a los amigos, que está en el capítulo 2 versículo 11 al 13. Posteriormente podremos ver los discursos entre Job y sus amigos en forma de poesía, que abarcan desde los capítulos 4 a 27 en ciclo de 3 intervenciones por cada uno. Interviene cada uno de los amigos de Job, Job interviene respondiendo, y esto ocurre durante ciclos de 3 oportunidades para cada uno de ellos. Como número 3 tenemos el poema de sabiduría. Es una poesía en el capítulo 28, esto es dicho por Job. Posteriormente tenemos una intervención en solitario de Job en forma de queja, en forma de recordatorio y posteriormente de queja en los capítulos 29 y 31. Posteriormente vamos a tener un cuarto amigo que interviene en la obra, se llama Eliú, vamos a hablar lo que significa su nombre, etc. Él va a intervenir en solo desde el capítulo 32 y 37. Después tendremos entonces la intervención de Yahvé, de nuestro Dios, entre el capítulo 38 y 42.6. Desde el capítulo 42.7 hasta el versículo 15 tendremos el epílogo en forma de prosa. Hay algunas Biblias que terminan en el versículo 17. Cuando lleguemos allá voy a explicarles por qué yo estoy terminando el estudio en el versículo 15 del capítulo 42 del libro de Job. Y como último punto en este bosquejo que les estoy dando, tenemos el aprendizaje teológico y doctrinal. Yo espero que definitivamente podamos crecer a nivel de doctrina y a nivel de teología, no solamente a nivel de vida devocional, sino que podamos ser un poco más profundos cuando nos acerquemos a las Escrituras. Uno de los temas, de los puntos que vamos a resaltar al final de todo nuestro estudio va a ser entonces la libertad de Dios, cómo Dios es libre de las ataduras y de los dogmas humanos, de la soberanía de Dios, de la lealtad del creyente, de un verdadero, de un genuino creyente,
Como punto número 4, la posibilidad de argumentar con Dios. No es pecado argumentar con Dios, no es pecado discutir con Dios, no es pecado acercarnos a Dios para proponerle desde nuestro corazón nuestras inquietudes o nuestras molestias, nuestras opiniones, nuestras observaciones. Número 5, dado el conocimiento del ser humano sobre Dios, seguimos siendo limitados y a pesar de que avancemos y avancemos por siglos, siempre vamos a estar limitados con respecto al conocimiento que tenemos sobre Dios. Y por último, vindicación de Dios. A todo este texto, al final del texto, Dios está siendo defendido por una parte, está haciendo nuestras observaciones. Número 5, dado el conocimiento del ser humano sobre Dios, seguimos siendo limitados y a pesar de que avancemos y avancemos por siglos, siempre vamos a estar limitados con respecto al conocimiento que tenemos sobre Dios. Y por último, vindicación de Dios. A todo este texto, al final del texto, Dios está siendo defendido por una parte, está siendo presionado por otra parte. Dios se reivindica a sí mismo, pero algo muy importante, Dios en su misericordia también reivindica a Job. Esto es el final entonces de este bosquejo introductorio. Espero que por supuesto los rete, les llame la atención. Estamos listos para que podamos iniciar el estudio del libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 5, en nuestro próximo encuentro. Bendiciones a todos.